Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? profesor. Dígame. Te escribí para que me mandara un ejercicio similar a lo de la prueba, para poder practicar. A ver, espérame, dame un segundo. Tranquilo, no se preocupe. Déjame revisar porque he tenido muchos correos. Eh, Se lo envié el domingo. Carolina Rojas. Déjame revisar, Carolina, el domingo. Sí, me mandó la retroalimentación de la prueba y Ah, perfecto. ejercicios similares a eso. Ya mira, lo que pasa es que no te quise responder precisamente porque en realidad lo que viene ahora, más allá de lo que hicimos en la evaluación número 2, la evaluación número 3 se supone que es crear una cápsula educativa, ¿sí? En base a las necesidades que vieron en la entrevista que ustedes ya tienen en su poder, ¿sí? Sin embargo, yo les quiero proponer hoy día, ¿cuántos alumnos habemos? 9. Bueno, en la medida que Vale. se vayan ingresando más alumnos, voy a tener que ir repitiendo esto, pero yo les quiero proponer lo siguiente. Entendiendo de que hay ciertos alumnos que han tenido ciertas dificultades para crear la cápsula educativa, ¿cierto? A propósito de la entrevista que ustedes ya vieron, existe la posibilidad de que ustedes hagan otra evaluación, que es crear un informe psicológico a partir del instrumento que estamos revisando, que es el Milon, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo hoy día quiero manifestar un poco algunas preguntas que puedan surgir de los que quieren hacer la cápsula educativa y después voy a continuar con mi clase respecto a cómo se tiene que crear un instrumento de evaluación Milon, ¿sí? Cómo se crea un informe. Entonces, con la clase de hoy día, ustedes van a estar en condiciones de poder decidir si quieren seguir haciendo la cápsula o bien si quieren hacer el informe. Va a ser la tercera evaluación. Ustedes deciden. Y para decidir sería muy bueno que un integrante de este curso me mande un correo indicándome la lista de las personas que quieren hacer el informe y las personas que quieren hacer la cápsula. ¿Sí? Ahora, yo ahora en el La chat, cápsula es como hacer una infografía, ¿sí o no? la cápsula es un video, ¿cierto? Donde van a aparecer, pueden hacerlo en Canvas, pueden hacerlo en Prezi, pueden hacerlo en PowerPoint, donde tenga que ser creativa, donde ustedes van a mostrar en la cápsula, de hecho aquí se los voy a subir inmediatamente, espérenme un segundo, donde tengo la rúbrica de cómo se tiene que hacer la cápsula, ¿sí? Dice lo siguiente, Ya. espérenme un cachito, acá está, lo puse como evaluación 3, pero es en realidad la cápsula, que es parte de la evaluación 3. Entonces, ¿qué dice ahí se lo subí al chat, ¿sí? La cápsula educativa tiene las siguientes características, ¿sí? Elaborar y entregar una cápsula educativa audiovisual, es audiovisual, en respuesta a la necesidad destacada de la entrevista que ustedes vieron, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes en esa cápsula puedan hacer un trabajo expositivo con apoyo de PowerPoint, con Canvas, con Prezi u otro recurso digital que ustedes consideren, con el objetivo de que ustedes, ¿cierto?, sean capaces de presentar sin leer tarjetas o papeles lo que ustedes quisieron levantar como una necesidad. Dicho apoyo, ¿cierto?, expositivo debe ser grabado, tipo cápsula educativa, y subir como link al campus virtual. El tiempo de duración de esta cápsula no puede ser más allá de 10 minutos, ¿sí? En la evaluación que se va a considerar, contenido entregado, lenguaje adecuado y pertinente, ortografía, creatividad, pertinencia, pertinente en el fondo en base a la necesidad que ustedes levantaron cuando se metieron al foro, ¿cierto? Y empezaron a levantar estas necesidades. Yo de hecho tengo ya varios alumnos, pero dame un segundo, que expusieron ya en el foro las necesidades. Esta es la unidad 3. Y hay alumnos que, por ejemplo,
pusieron, en base a lo que se les pidió, observa el video de la entrevista, ¿cierto? Después se publica tu participación inicial en este foro respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué necesidades comunitarias identificaste a partir de la entrevista? ¿Cuál consideras que es la más relevante u urgente de abordar? Y ahí hay ciertos grupos, por ejemplo, Carla Díaz, ¿cierto? Y Daniela Saldías, ¿cierto? Hicieron algunas preguntas y las necesidades que encontraron. A partir de esas necesidades se levanta o se crea la cápsula, ¿sí? Entonces, aquí hay varios alumnos que ya tienen sus necesidades puestas, ¿cierto? Y en base a ello, ustedes crean la cápsula como ustedes crean conveniente, que no dure más allá de 10 minutos, ¿sí? O de lo contrario, ¿cierto? Si no quieren hacer la cápsula, tendrían que el día 4 de junio yo voy a presentar la prueba que es la manera en cómo vamos a realizar un informe psicológico del instrumento Milon, ¿sí? Entonces tienen esas dos posibilidades, o la cápsula o el informe. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque hay algunos alumnos que no estaban muy de acuerdo con crear la cápsula porque pensaban que era un tema comunitario y como es comunitario se aleja un poco del programa de la psicopatología. Entonces yo dije, sí, en realidad tiene sentido. Probablemente pudimos haber ajustado la cápsula a un elemento psicopatológico, pero de repente en base a las necesidades que ustedes levantaron como que se alejaba un poquito del ramo. Y en ese sentido lo consideré pertinente. Entonces, por eso que tomé la decisión de que los que quieran adjudicarse la cápsula lo pueden hacer sin ningún problema. Ustedes tienen que, a partir del día 3, o sea, a partir del día 4 de junio, ustedes tienen que empezar a crear esa cápsula y yo la recibiría el día 11 o el día más tardar el día 13 de junio, ¿sí? Pongan ahí bien la fecha. El 13 de junio yo te debería recibir la cápsula, ¿cierto? eh, o a mi correo o al portal, ¿sí? Que es el link para yo revisar esa cápsula. Y en caso que ustedes quieran hacer el informe diagnóstico del Milon, el día 4, yo lo que tendría que hacer es, primero, subirles al portal, ¿cierto?, la metodología del informe. Es decir, les presento un caso que yo les voy a mostrar, ¿cierto? Le voy a dar la característica, el motivo de consulta, la historia del problema, la edad que tiene la persona, ¿cierto? Y además le muestro el Excel, donde ya está tabulado, donde ya está listo y está expuesto la evaluación propiamente tal del informe. Y ustedes lo único que tienen que hacer, ya sea de manera individual o grupal, es crear el informe. Ustedes en la unidad 3 ya les subí un informe tipo que hice yo para un paciente. Ustedes copian eso, ese informe mismo que yo les creé, porque para que vean un poco cómo se hace, qué viene primero, qué viene segundo, qué viene tercero, qué viene cuarto, ¿cierto? A mí lo que me interesa de ese informe es que las conclusiones y sugerencias sean robustas, ¿sí? Entonces es súper importante que puedan tomar atención a esto que les estoy indicando, porque en cierto modo la evaluación de la cápsula, ustedes ya lo tienen ahí, se lo acabo de subir, ¿cierto? Aquí el chat, por favor revísenla, y si quieren ver el informe, lo que me interesa es que ese informe, las conclusiones y sugerencias sea robusto. ¿A qué voy con esto? Ustedes se dan cuenta de que cuando ustedes aplicaron el instrumento Milon, ¿cierto? Aparecen, o los ejemplos que nosotros hemos visto en clases, ¿cierto? Aparecen primero la escala de validez. Después de la escala de validez aparecen los patrones de personalidad. Después de los patrones de personalidad aparecen los síndromes clínicos. Después de los síndromes clínicos vienen las facetas de Grossman y finalmente vienen las respuestas significativas. Entonces, en el caso que yo les voy a mostrar, van a aparecer escala de validez, va a aparecer algo, por ejemplo, deseabilidad social alta. En la escala de patrones de personalidad va a aparecer una persona con un puntaje alto en esquizoide, va a aparecer con un puntaje alto en dependiente, va a aparecer un puntaje alto en melancólico. Después, en los síndromes clínicos va a aparecer ansiedad generalizada alta, va a aparecer
depresión persistente alta, va a aparecer consumo de droga alta. Después, en las facetas de Grossman van a aparecer otros elementos, ¿sí? Y en las respuestas significativas otros elementos más. La idea es que ustedes agarren cada uno de estos elementos que le acabo de mencionar, que son 5: escala de validez, patrones de personalidad, síndromes clínicos, facetas de Grossman y respuestas significativas, ¿cierto? Tienen que englobar esas 5 cosas en un esquema coherente y que sea entendible para poder entregárselo al paciente. Y eso es lo que ustedes lo están viendo como algo complejo, pero es lo que quiero mostrarles hoy día con un caso particular, con un paciente que yo tengo, ¿sí? Entonces se van a ir dando cuenta cómo es la metodología y cómo es lo que tienen que ir haciendo. Si ustedes van de manera ordenada, van a lograr hacer un informe verdaderamente rico en información. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. Profesor, hola, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Bernardita, ¿qué tal? Viene usted. Yo le envié Muy el bien. tema de Milo. Igual hice un informe, pero qué bueno que usted compartió un formato, porque yo lo hice Sí, así pensando cómo se podía hacer. Lo sí, otro, lo que pasa es que nosotros con mi grupo ya avanzamos en el tema de la cápsula. ya, Ya, de hecho, mi compañera Natalie ya hizo su parte de su video, la cual le quedó espectacular, a mi opinión. fantástico. Pero lo que yo le quería decir, a mí me gustaría hacer el tema del caso que usted va a exponer de manera como voluntaria, pero se lo enviaría a su correo más que nada para retroalimentación. Ah, pues fantástico, ningún problema. Entonces ustedes se quedan con la cápsula, pero tú de manera Sí, individual quieres hacer un informe igual. sí, más que nada como para yo también medirme en base a eso, pero se lo enviaría a su correo más que nada para una retroalimentación. Ya, perfecto. Sí, Ya. yo revisé Profesor, Espérame, dame un segundo, Carolina. Yo ya. revisé, Bernardita, tu caso, sí, efectivamente, las conclusiones que sacaste, si bien es cierto, es interesante, pero falta un poquito más de robustez. Eso lo vamos a ver ahora en la clase de hoy. Cómo es que se realiza, para que tengan un poquito mayor de claridad de cómo cada elemento lo vamos concatenando y le vamos creando un seguimiento coherente finalmente a que cuando el paciente reciba esta información le diga, ah, por esto otro, y que no sean temas aislados. La siguiente ejemplo. Vamos a tener un caso, por ejemplo, donde tiene patrones clínicos, no, perdón, patrones de personalidad específicos, por ejemplo, evitativo, melancólico y dependiente, ¿sí? Al mismo tiempo, esos tres. No, pero primero tenemos a una persona que se devalúa en la escala de validez. Eso uno. Segundo, tenemos patrones evitativos, melancólico y dependiente. En los síndromes clínicos aparece ansiedad generalizada, depresión y consumo de drogas. En la faceta de Grossman aparecen otros elementos que mejoran la explicación del evitativo, melancólico y dependiente. Y en las respuestas significativas hay abuso infantil. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Como no me importa quién viene primero, el huevo o la gallina, me voy por el huevo o bien me voy por la gallina. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo decir lo siguiente, la persona, en cierto modo, tiene un patrón de personalidad melancólico, evitativo y dependiente, lo que permitió generar una sintomatología ansiosa que finalmente derivó en una depresión. Y eso ha creado en él estructuras de trabajo donde ha tenido la necesidad de aislarse constantemente en las actividades que él desenvuelve y por tanto tiene pocas capacidades para poder desempeñarse y generar un nivel de independencia. Eso para mí es suficiente. O bien se pueden ir, la persona dentro de su estilo de vida ha sido una persona muy ansiosa, lo que le ha permitido generar un nivel de desgaste físico y emocional muy alto, ¿cierto? Ese desgaste físico y emocional alto ha generado sintomatología depresiva, lo que se traduce en un comportamiento evitativo, melancólico y dependiente. ¿Se dan cuenta? Que me voy por un lado para explicar lo otro o me voy de ese lado para explicar esto otro. Da lo mismo por donde lo quieran hacer. Lo importante es que tengan ustedes su propio criterio de poder generar una coherencia en base a lo que ustedes están viendo. Y eso es lo rico y eso es lo agradable de un terapeuta, que le doy un sentido particular
en base a lo que estoy viendo, agarro toda la información y le doy un orden específico. Y eso nadie te lo va a juzgar, nadie te va a decir está bien, está mal, porque es tu propia manera de ver las cosas. Y en ese sentido, la manera en cómo tú ves las cosas es como haces un proceso psicoterapéutico. Eso es en general lo más interesante del psicoterapeuta, porque ahí vas agarrando herramientas necesarias para que al paciente le sea coherente y el paciente diga, ah, vamos bien por este lado, entonces vamos súper ordenaditos. Perfecto, sí, porque yo creé este orden. Pero tiene que ser coherente en términos de que si tú dijiste que la persona tenía ansiedad y que generó un patrón de personalidad determinado, o bien ese patrón determinado le generó un estado ansioso, da lo mismo como tú lo veas, pero lo importante es que sea ordenado. ¿Se fijan? No sé si te respondo bien, Bernardita, a lo que me estás diciendo. Como profesor, que parece que había otra compañera que le había hecho la pregunta. Yo al menos quedé claro con lo mío. Ah, ya, perdón. Sí, Ya, ok. no se preocupe. Ok, Carolina, me ibas a decir algo. Profesor, bueno, yo aparte yo quiero de la cápsula. Y lo otro Ya, que igual perfecto. quiero como eso de caso, como dijo Bernardita, para poder perfeccionarme, porque no me fue muy santa la prueba, entonces necesito perfeccionarme un poquito más. Mira, el nivel de perfeccionamiento respecto a lo que hemos visto en clases te puede ayudar mucho la clase que vamos a tener hoy día para poder entender cómo es que nosotros, en términos de la psicopatología propiamente tal, en términos de cuadros clínicos y cuadros de personalidad, ¿cierto? Van a permitirnos generar herramientas para poder llevar a cabo un proceso psicoterapéutico. Eso es como lo más elemental. Ahora, Ya, también en términos de trabajo, lo que puedo hacer, Carolina, contigo en particular, es revisar tu prueba, la prueba número 2, y darte un poquito más o sea, a pesar de que te di la retroalimentación, pero darte detalles más específicos para que te quede un poquito claro cómo es que debería hacerse un examen mental, ¿cierto? O un diagnóstico determinado. ya. Igual ¿Ya? examen mental no me he verificado tan brutalmente mal. La otra parte me fallé, la segunda, porque más se me estaba con proceso de duelo, me bloqueé entera. ¿Para qué voy a decir Ah, me justamente? imagino. Me bloqueé. Me bloqueé entera, no, hice puras caes de pescado. Entonces, eh, pues ahora que ya estoy saliendo de esto, entonces para poder ya enfocarme más y poder, pues, obviamente, no cometer los mismos errores. Eso. Ya, perfecto. Sí, no hay problema. Bien, Gracias, profesor. entonces, ok. Entonces, chiquillos y chiquillas, ¿será posible que algún integrante de este curso, ¿cierto? Pueda aunar los criterios con todos sus compañeros y mandarme un listado de las personas que quieren hacer el informe Milon? Por ejemplo, digo así al azar, pensemos que Williams es el encargado de preguntarle a cada uno de ustedes y William, una vez que tenga claridad quiénes son los que quieren hacer el Milon, ¿cierto? Me mande un correo con el listado de los alumnos que quieren hacerlo, así yo tengo la claridad de quién se queda con la cápsula y quién se queda finalmente con el Milon. ¿Puede ser? Profe, hola, Williams. Hola Williams, ¿qué tal? Hola, bien. Profe, voy a hacer una encuesta en el WhatsApp del curso y le confirmo. Ya, fantástico. Personalmente yo prefiero test de Milo, me gustó bastante. Pero vamos a Ya, hacer la encuesta. ya, súper, excelente. Pero más que, disculpe profesor, más que una encuesta necesitamos una nómina porque en realidad no importa si hay mayoría en uno u otro, creo. Sí, sí. Lo que pasa es que creo que Ah, Williams va a ya, hacer la sí. encuesta en términos de que quién quiere uno, quién quiere otro, pero a mí lo que me interesa, ¿cierto?, es que las personas que decidieron por el Milon me manden el correo y yo saber quiénes la van a hacer. Ah, profe, sorry, yo de nuevo. Es que, claro, Sí, tiene razón el compañero porque la encuesta que yo voy a hacer es 19 dicen que Milon y 10 No, dicen pero cápsula. compañero, si revisa los votos después, ahí aparecen los Claro. nombres, quién votó por cada opción. Ya, ok, entiendo. Voy al Así que tiro. igual sirve. Ya voy a realizarla.
Ya, excelente. Y después tú, Williams, me mandas el listado de las personas que optaron por el Milon. Poca, profe. Ya, excelente. Bien, nuevamente, las personas que quieren hacer la cápsula, ahí está la rúbrica, ¿cierto?, de cómo va a ser evaluado esa cápsula, ¿sí? Están todos los antecedentes necesarios. Acuérdense que para realizar la cápsula, primero necesitan tener cuál es la necesidad que pesquisaron de la entrevista. En base a esa necesidad, ustedes dicen, ok, vamos a realizar una cápsula educativa que tenga que ver, por ejemplo, con el vínculo afectivo que puede tener la madre con el hijo. El vínculo, en base al vínculo, ustedes se pueden agarrar, digamos, del autor Bowlby, ¿cierto?, que tiene que ver con el apego. Ahí les sugiero que vean, que descarguen el siguiente instrumento, se llama E2P, que se llama E2P, se llama, es un instrumento para evaluar habilidades parentales. ¿Sí? Espérenme, denme un segundo. Déjame ver si lo tengo acá. Aquí lo tengo, habilidades parentales. Ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿ah? Está para descargarse, es habilidades parentales, edición revisada, que aparece el manual, ¿cierto? Para las edades de 0 años hasta 17 años, de 0 hasta 17 años. ¿Por qué le digo que descarguen eso? Porque en realidad cuando ustedes quieren realizar un trabajo de parentalidad, ¿cierto? Es súper importante entender algunos conceptos como es el vínculo, la protección, la formación y la reflexión, ¿sí? Entonces, ese instrumento permite evaluar habilidades de vínculo, habilidades de protección, habilidades de formación y habilidades de reflexión. Entonces, cuando ustedes se den cuenta de eso y quieran hacer una cápsula de vínculo, ¿cierto? Es importante señalar que a los papás podrían decirle, fíjense que en la parte vincular se requiere trabajar tales y cuales elementos, en la parte protectora se requiere mejorar tales y cuales elementos, en la parte formativa, ¿cierto? Tales y cuales elementos, y la parte reflexiva lo mismo. Eso es una posibilidad para las personas que quieran hacer la cápsula y quieran finalmente entregar un elemento o una herramienta que pueda ser constitutiva para el proceso psicoterapéutico que está teniendo. Ahora, ojo, que para levantar una necesidad, ustedes acuérdense que esta cápsula educativa no es para realizar un proceso psicoterapéutico, sino que es una herramienta para el terapeuta que está teniendo ya un proceso psicoterapéutico con la familia. ¿Sí? Entonces, no lo vean de manera muy global, yo haría esto, más esto, más esto, más esto, sino que quédense con una sola cosa, ¿sí? Que les permita, ahí está el manual de habilidades parentales, ¿sí? Escala de parentalidad positiva E2P. Ese les va a servir para poder ayudarse a recrear la cápsula, ¿sí? Por eso les digo, no se queden con lo más global, sino que vayan a una situación específica. Si quieren hablar de vínculos, si quieren hablar de, no sé, de mejorar la estabilidad emocional del hijo, ¿cierto? Hay que verlo, digamos, de manera muy específica. Franco, sí, ese es el manual de las habilidades parentales E2P. Profesor, en base a eso le puedo hacer una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que nosotros con mi grupo habíamos hecho el tema de la estructura de la cápsula y obviamente cada uno de nosotros tiene un rol. Por ejemplo, William tenía la parte como de dar a conocer de qué se trataba la dinámica, como dando una breve introducción, muy breve. ¿Ya? Y, por ejemplo, después mi compañera Natalie, que ella, por ejemplo, abordó lo que es un poquito más, que son como 2 minutos lo que ella abordó,
el tema de la entrevista de la mamá, en este caso de la señora Angélica, explicando del ¿Ya? por qué se realizaba, ¿cierto? Y por qué era importante. Después viene mi compañera Vivi, que por ejemplo ella iba a hablar, por ejemplo, de estrategias que sirven como para fortalecer una crisis de pánico, por ejemplo, la respiración consciente y esas cosas, como ejemplos muy cortos y breves. ¿Ya? Después viene mi compañera Katy, que ella, por ejemplo, va a hablar de la importancia del rol de la familia en, por ejemplo, en los trastornos de pánico. Y yo haría el Perfecto. cierre de la cápsula, más que nada es como haciendo una breve conclusión que no va a demorar más de un minuto en base a lo que ellos mismos ya explicaron. No sé si Está estaría súper bien la bien. estructura. Está súper bien la estructura. Es tal cual como la estructura que se está pidiendo hacer acá en esta cápsula que acabo de mandarle. Ah, ¿Sí? ya, ya, profesor. Exactamente bien y está súper bueno. Ya, Eh, Considerar que la cápsula no puede durar más allá de 10 minutos. ¿Sí? Eso es súper importante sí, considerarlo. te ¿Ya? considero como 2 minutos por, y en ese caso Por William, lo que alumno. de él va a ser como 1 minuto y algo. Lo que más sería lo de la Nati, que es como el fuerte de ella, el tema del desarrollo de la entrevista, de que ella se demoró 2 minutos 15 y le Ya. quedó súper bien y claro, lo que se buscaba. Excelente, me parece súper bien. Bueno, si los que están haciendo ya esta cápsula ya están terminando, ustedes acuérdense que tienen un plazo hasta el día, nosotros deberíamos tener la última clase la próxima semana, el día 4. A partir del 4, ustedes tienen una semana y 2 días para entregar la cápsula. Es decir, deberían entregarlo a más tardar el día 13, viernes 13 de junio. Y lo mismo, para las personas que quieren hacer el Milon, ¿cierto? El día 4 yo voy a subir la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Voy a subir el caso propiamente tal para que tengan claridad un poco y características del paciente. Y voy a subir el Excel, donde ya está tabulado, ya está hecho la evaluación, y ustedes tienen que realizar el informe. Y eso deberían entregarlo a más tardar el día viernes 13 también. ¿Ya? El informe se puede hacer de manera individual o de manera grupal. Bien, no sé si alguna otra pregunta, espérame, aquí Miguel me está diciendo, profesor, usted había dicho un representante por grupo o eso es a criterio. ¿A qué te refieres con representante por grupo? ¿En base a la cápsula? Sí, me refiero en base a la cápsula, profesor. Ok, mira, cuando usted haga la cápsula, la idea es que cada alumno, ¿cierto? Es lo que aparece acá, que cada alumno pueda aportar algo. Si a lo mejor un alumno, un representante habló toda la cápsula, no lo voy a considerar malo, pero en el fondo la idea es que yo me dé cuenta de que ustedes trabajaron como equipo, ¿sí? ¿Cuánto, Natalia? La cápsula máximo dura 10 minutos. Bien, Miguel, quería saber si te quedó un poco claro o falta mayor refuerzo a esa No, no, pregunta. no me quedó claro. Muchas gracias, profesor. Ya, súper. Bien, chiquillos, entonces ahora me voy a abocar a todo lo que tiene que ver con un caso en particular del Milon, ¿sí? Para eso les voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Acá está. Este es un caso bien entretenido en términos de que vamos a ir dándonos cuenta a propósito del seguimiento del informe, qué cosas van apareciendo para que ustedes puedan hacer un análisis más, eh, eh, un análisis que tiene que ver con una mirada más integral, ¿no? Eso es como lo que yo espero que se vea en el informe. Esta mirada integral, para que ustedes tengan una mirada integral, tienen que ir pensando un poco en la información que van recibiendo poco a poco del caso. Entonces, fijémonos en el siguiente caso. Este es un paciente que tiene 48 años, ¿sí? Vive con su madre, nunca ha vivido solo, ¿cierto? No tiene hijos, no trabaja, salvo trabajos esporádicos. Por ejemplo, lo llaman para hacer estas grabaciones que hacen las telenovelas como personas
que son anexas, digamos, al personaje, estos que graban de repente a gente, invitan a grabar y les pagan una cantidad X de plata por presentar, por estar caminando, por hacer cualquier cosa, digamos, en la grabación. Él estudió música Extras, y, ¿perdón? extras, son los extras que Exacto, los contratan. extras, ¿sí? Entonces, aparte de ser extra, también tiene de repente ciertas pegas que son de reemplazo como profe de música en un colegio, pero muy esporádicamente. Y además, de repente le hace clase a ciertos niños que quieren aprender el instrumento, porque él toca batería, ¿sí? Entonces, él no logró titularse, sino que tiene no sé si le alcanzó la licenciatura, creo que ni siquiera alcanzó la licenciatura, sino que terminó su último año y no hizo la tesis, ¿sí? Y su motivo de consulta, que está con un estado depresivo bastante importante y él está diagnosticado con un trastorno bipolar tipo 2, ¿sí? Él llegó a un centro privado, ¿cierto? Que es un prestador de las patologías GES. Ustedes acuérdense que las patologías GES en salud mental está la depresión, está la bipolaridad y está la esquizofrenia como patología que está dentro del sistema de la garantía explícita de salud. Llega ya con ese diagnóstico, ¿cierto? Y bueno, llega a mí también como proceso psicoterapéutico y nos encontramos con una persona que está muy deprimida, que no tiene ganas de hacer cosas. Su historia del problema es que desde chico que nunca tuvo las competencias para poder desempeñarse adecuadamente, era una persona súper retraída en su adolescencia. El abandono de su papá le permitió generar una especie de pérdida y eso hizo que finalmente no lograra tener ciertos objetivos más que sacar su cuarto medio y después ponerse a estudiar música, que era una de las cosas que más le gustaba, pero al fin y al cabo sus relaciones interpersonales eran pobres, ¿cierto? No tenía grandes amigos, salvo algunos en particular, pero era una persona más bien retraída, una persona más introvertida en su vida. Dentro de su historia de vida también él empezó a consumir drogas muy temprano, ¿cierto? Fumaba mucha marihuana, después se metió con la cocaína. El alcohol no es tan significativo a pesar de que últimamente ha estado consumiendo más alcohol por una situación de compensar su estado. Entonces, yo le apliqué el instrumento y lo primero que tenemos que considerar del instrumento de manera ordenada aparece esto. Primero aparece lo que es las escalas de validez. Entonces, nos encontramos con una prueba válida, ¿cierto? Una persona que contestó de manera consistente, o sea, de lo que piensa, dice, hace, siempre es lo mismo, no es una persona que cambia de opinión, ¿cierto? Se muestra de una manera sincera al responder el instrumento. No aparecen niveles de deshabilidad social alta, es decir, como una persona que se muestra de forma normal, no trata de caerle bien a la gente, pero sin embargo tiene una tendencia a denigrarse o desvalorarse. Y eso ya es un punto. Entonces ustedes cuando tengan esto, tienen que poner inmediatamente abajo, de acuerdo a la escala de validez y el modo en que el paciente se demuestra frente a la evaluación, este presenta una prueba válida, consistente, demostrando sinceridad en relación a las preguntas expuestas. Además, no presenta deshabilidad social, lo que permite demostrar que el paciente ha respondido de forma normal. Sin embargo, tiende a demostrarse de forma negativa, tendiendo a desvalorizarse, lo que indica presentar negativamente su imagen. Es decir, como que se siente con una autoimagen negativa. Y eso ya nos está diciendo algo. A propósito de la historia del problema, ¿cierto? Una persona retraída, ¿cierto? Que vive con su madre, ¿cierto? Que tiene un diagnóstico tiene un diagnóstico bipolar, pero no sabemos exactamente si es así o no. Y de repente la gente se tiende a equivocar, los mismos psiquiatras. Entonces nosotros tenemos que corroborar esto con este instrumento. Entonces, con esos antecedentes decimos que al mismo tiempo se tiende a desvalorizar. ¿Ya les crea alguna idea en particular qué es lo que le puede pasar a esta persona? ¿Alguien le sugiere algo? Profesor, ¿y cuál es su situación socioeconómica? Porque Media tiene alta, poco trabajo, ¿no? Media como, alta. De hecho, ah, la ya. hermana es una persona, todas las familias son profesionales.
Ok, entonces ya nos estamos dando cuenta de que la persona se tiende a denigrar, ¿cierto? Y algo debe estar pasándole en su vida. Y fíjense lo que pasó en los patrones, porque lo siguiente, el número 2, tenemos que, primero es la escala de validez, segundo, los patrones de personalidad. Marcamos los patrones de personalidad y nos damos cuenta que es evitativo, es melancólico, es dependiente y además es negativista. Ya nos están diciendo algo más importante, o sea, la persona, además de ser retraída, además de depender de su mamá, aparece una persona evitativa, una persona que es melancólica y una persona que es dependiente y negativista. No dice problemático con riesgo, pero igual lo voy a considerar, porque son 83 puntos. De 80 para arriba tenemos que considerarlo, puntaje de 80 para arriba. De 80 para abajo no lo consideramos. Pero de 80 para arriba sí lo consideramos porque a pesar de que no es un trastorno evitativo, no es un trastorno melancólico, no es un trastorno dependiente, no es un trastorno negativista, la persona de alguna manera va a deambular en estas dinámicas como mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, inmediatamente de los patrones de personalidad usted se va al manual y vea lo que significa evitativo, melancólico, dependiente y negativista. Y ahí está. Entonces, usted pone lo que significa, obviamente no voy a copiar textualmente lo que dice el manual, sino que le voy a dar una cuota de un lenguaje un poco más, no tan técnico. Entonces, los sujetos evitativos experimentan poco refuerzo positivo de sí mismos o de los demás, siempre están alerta, preparados para distanciarse de las experiencias dolorosas o negativas de la vida. Es decir, esta persona, de alguna manera, no sé por qué, todavía no sé por qué, tiende a evitar los conflictos, ¿cierto? Porque siente que puede tener experiencias dolorosas. Es decir, lo más probable es que en su historia de vida haya tenido experiencias que le hayan generado este dolor que él, en su manera de ser, logró establecer conductas que sean siempre de la misma forma, evitando los conflictos porque siente de que algo terrible puede pasar. Entonces, su estrategia adaptativa refleja siempre miedo y desconfianza hacia los demás. Y uno se pregunta, ¿y por qué tendrá siempre desconfianza a los demás? Algo tiene que haberle pasado, ¿no? Y probablemente uno tiene la idea y, mira, voy a preguntarle a este paciente si en un momento tuvo un maltrato infantil, o a lo mejor bullying en el colegio, o a lo mejor dificultades en la universidad, o algo tiene que haberle pasado de que haga que él siempre ande precavido y tratando de no exponerse frente a los demás al fin y al cabo. Entonces, su rasgo evitativo se hace presente. Pero al mismo tiempo, de evitativo, tiene características melancólicas. Los sujetos melancólicos experimentan el dolor como un estado permanente en el que el placer ya no se considera posible. Es decir, cualquier cosa placentera como que la dejan de lado o finalmente no la aprovechan, porque finalmente están constantemente pensando en que están experimentando dolor físico, dolor emocional. Es decir, como que en el fondo su estructura hace de que se sientan sin como una perspectiva, sin esperanzas de algo que lo van a pasar bien. De hecho, él le gusta el rock, ¿cierto? Y ha evitado a ir a conciertos precisamente porque siente que no lo va a pasar bien. Entonces se transforma en una estructura melancólica y además evitativa. Y fíjense en dependiente, los sujetos dependientes destacan por su falta de iniciativa y autonomía y han aprendido no solo a recurrir a los demás para obtener afecto, cuidado y seguridad, sino que también esperan pasivamente a que sean ellos, estas personas, las que dirijan sus conductas. Dependo de mi mamá, ¿sí? Vivo con la mamá y sigo con mi mamá porque dependo de ella. Entonces, fíjense en todas estas tres dinámicas, cómo logro hilar estas tres cosas. Veo una persona que siente de que las personas pueden generarle alguna desconfianza porque probablemente haya tenido una experiencia traumática, ¿cierto? Que generó un estado melancólico, es decir, donde estoy constantemente viendo el dolor por todos lados, que me significó finalmente un tener que aprender a depender de las personas que tomen decisiones por mí. Entonces, ya tenemos por lo menos algún pelito más robusto. Pero al mismo tiempo acuérdense de la escala de validez que decía tendencia a denigrarse o desvalorarse, ¿sí? Perfecto. Seguimos avanzando
y revisamos lo siguiente, que son las patologías severas de personalidad. Bueno, aquí no aparece nada, ¿sí? No hay límite, no hay paranoide, no hay esquizotípico, ¿sí? De ahí seguimos avanzando y aquí nos vamos ahora a algo muy importante que tiene que ver con los síndromes clínicos. Y fíjense lo que ocurre. Ansiedad generalizada, presencia muy alta. Depresión persistente, muy alta. Consumo de alcohol, muy alta. Consumo de drogas, alta. Y estrés postraumático. O sea que la persona evidentemente ha aprendido a evitar los conflictos, ha sentido dolor y ha tenido que depender porque probablemente dentro de su manera de ver las cosas es una persona que tiene una ansiedad generalizada, es decir, como que anda muy pendiente de que no vaya a ocurrir nada, ¿cierto? Además tiene una presencia de síntomas somáticos, es decir, como que hay dolores físicos, dolores de espalda, y eso hace que se estanque en una situación determinada, como que tiene un dolor de cabeza y no quiere salir, tiene un dolor de guata y no quiere salir, le duelen los pies y siente que está muy cansado, entonces como que está muy pendiente de sus síntomas y tiende a somatizar, es decir, a propósito de la ansiedad generalizada, genera síntomas, ¿cierto?, que le hace generar un nivel de estancamiento. Y eso trae consigo una depresión persistente. ¿Qué significa la depresión persistente? Que tiene síntomas depresivos constantes en el tiempo y eso mantiene un estado anímico bajo, ¿sí? Ahora, considerar, él tenía un trastorno bipolar tipo 2, o sea que tenía episodios hipomaníacos y depresivos, pero fíjense aquí en el espectro bipolar aparece bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha tenido estructuras hipomaníacas o maníacas, sino que él siempre ha estado en un episodio depresivo bajo, ¿sí? Y calza, porque en el fondo, cuando hablamos de la persona, una persona que es evitativa, que es melancólica y dependiente, nunca va a tener un estado de ánimo más alto, porque siempre va a estar considerando que nada le va a funcionar. Entonces calza perfectamente con el diagnóstico que estamos hablando. Entonces, como yo quiero ver, no me interesa quién viene primero, si el huevo o la gallina, agarro el huevo primero. Ok, digo, el huevo es la ansiedad generalizada, el huevo son los síndromes químicos y la gallina son los trastornos de personalidad. O al revés, el huevo son los trastornos de personalidad y la gallina son los síndromes clínicos. Me agarro por uno o por otro. Considero que primero viene el huevo que la gallina. Entonces digo que el síndrome clínico es el huevo y digo, la persona dentro de su estructura de vida ha aprendido o ha tenido siempre la incomodidad o la inseguridad de que algo no va a resultar bien o que va a aparecer algo que le va a perjudicar. En cierto modo, voy a estar muy nervioso todo el tiempo y eso me va a generar problemas de atención y concentración, problemas de memoria, angustia, taquicardia, bruxismo, sequedad bucal, ideas obsesivas, miedo desproporcionado, ciertas cosas, como que ando pisando huevos constantemente, como que siento de que nada me va a resultar porque siento que algo terrible va a ocurrir. Eso es ansiedad generalizada. Me genera un desgaste emocional tan alto que me genera finalmente sintomatología depresiva, irritabilidad, aburrimiento, desánimo, desaliento, sentimientos de culpa, me fatigo fácilmente, llanto, pena, ideas de suicidio, ¿cierto? Constante, o sea, ánimo bajo, que hace que yo genere finalmente una compensación, por eso empiezo a consumir alcohol para tener un estado, o consumo de droga para tener un estado alterado de conciencia que me permita compensar este estado emocional que estoy teniendo y que finalmente se traduce por un estrés postraumático que ha generado que yo constantemente, producto de ese estrés, he tenido esta sensación de que algo terrible va a ocurrir, ha generado finalmente este estilo evitativo, melancólico y dependiente. Esa es una forma de graficar esta problemática. Ahora, los motivos, uno los puede indagar después, pero el test me dice un poco hacia dónde va la línea. Lo que yo puedo hacer también es decir, el sujeto dentro de su experiencia de vida ha aprendido a evitar los conflictos y eso ha generado estados melancólicos y dependientes y finalmente eso permite que la persona presente un nivel de ansiedad muy alta, presente una depresión persistente y un consumo de alcohol determinado, también lo pueden poner. O se van por un lado que conecta lo otro, o se van por el otro que conecta el primero. Ustedes deciden. Eso es la característica del terapeuta. Es decir, ustedes le dan un seguimiento, pero lo que tiene que hacer es que tiene que ser coherente, ¿sí? Coherente en términos de que tomo esto, le pongo esto y que digo que probablemente ocurra esto otro. O tengo esto otro que probablemente ocurra lo primero.
Entonces, va a depender de cómo ustedes lo ven, y eso está a libre elección de ustedes, pero siempre y cuando sea coherente. Luego de los síndromes clínicos, vienen los síndromes clínicos graves, y esta persona arrojó espectro esquizofrénico, presencia, de 80 para arriba hay que considerarlo, y depresión mayor. Ojo que la depresión persistente en síndromes clínicos no es lo mismo que la depresión mayor. Acuérdense que la depresión persistente tiene que ver con un estado de anímico bajo parejo, que tengo sintomatología pareja. Pero la depresión mayor tiene que ver con una persona que se hace entender como incapaz de funcionar frente a un entorno normal. A menudo tienen la visión pesimista del futuro, como que siente que nada le va a resultar, como que no tienen esperanzas. Distinto a la depresión persistente, que es una persona que finalmente tengo síntomas y estoy con el ánimo bajo. Esta persona tiene la convicción de que no va a ser capaz de lograr un objetivo determinado y al mismo tiempo tiende a resignificarse como una experiencia sin esperanzas, como que no lo voy a lograr el objetivo. Entonces, esas personas van a empezar a sentir emociones como miedo, ¿cierto? Constante, ¿cierto? Y van a estar meditamundos. Y físicamente algunos muestran un notable deterioro motor, incluso no caminan adecuadamente, como que son torpes de repente en movilizar algunas cosas, como que no tienen la capacidad física como para poder accionar frente a una dinámica, por ejemplo, para arranque o salir corriendo frente a una amenaza, como que se ponen torpes al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces, eso es un síndrome clínico grave, ¿sí? Entonces, si seguimos avanzando dentro de nuestra lógica, podemos decir, la persona evitativa, melancólica y dependiente ha estado en un nivel de estado anímico muy bajo, lo que permite finalmente crear un estado depresivo mayor que hace de que él sienta de que no es capaz de funcionar frente al entorno normal y al mismo tiempo genera un espectro esquizofrénico. ¿Qué significa esto? Que tiende la persona a desorganizarse constantemente en su estructura de vida, como que no sabe qué va primero y qué va después, como que se le confunden, entonces de repente se despierta en la mañana y no sabe si tiene que ducharse o tomar desayuno, como que no tiene la claridad de qué es lo que quiere hacer primero. A eso se le llama espectro esquizofrénico. No es que sea esquizofrénico como tal, porque no hay delirio, no hay alucinaciones, sino que se desorganiza. Entonces imagínense todas las características que presenta este paciente. Ahora, luego de ver los síndromes clínicos, o sea, los patrones de personalidad, ¿cierto? Los síndromes clínicos y los síndromes clínicos graves, de ahí nos vamos a las facetas de Grossman. ¿Qué son las facetas de Grossman? Que nos van a aportar más información de por qué es evitativo, por qué es melancólico, por qué es dependiente. Y aquí está. Y justamente aparece, tal cual. Una persona evitativa, espérenme, déjame buscar un conforme. Una persona evitativa aparece en las facetas de Grossman como interpersonalmente aversivo, es decir, una persona que evita los conflictos, pero evita los conflictos ¿por qué? Interpersonalmente aversivo y autoimagen alienada. Ahí vamos a ver, ustedes se van al manual y van a buscar qué significa interpersonalmente aversivo, qué significa autoimagen alienada. Al mismo tiempo, en melancólico aparece cognitivamente fatalista y aparece temperamentalmente afligido. Aquí, en la faceta de Grossman, tiene que fijarse solamente en las partes donde dice problemático con riesgo, ¿sí? Y ustedes lo identifican. Ahí está, evitativo, interpersonalmente aversivo. ¿Qué significa que yo evito un conflicto? Estos sujetos, cuando son interpersonalmente aversivos, evitan las actividades que suponen relaciones personales estrechas. ¿Por qué? Porque sienten que esa persona le va a generar algún daño, entonces no me relaciono afectivamente o estrechamente con alguien porque siento que en algún momento me va a hacer una zancadilla. Tratan de buscar la aceptación, pero tienen que tener la certeza de que va a ser agrado de los demás, de que yo voy a ser del agrado de ellos. Si yo me doy cuenta de que que las personas me están dando un afecto particular constante, ahí recién tiendo a tener una necesidad de aceptación. Pero finalmente voy a mantener la distancia y voy a perseverar en mi privacidad para evitar sentirme avergonzado y humillado de los demás.
Por eso que soy evitativo. Y además tengo autoimagen alienada. ¿Qué significa esto? Que mi autoimagen, en realidad no confío en mí mismo, ¿sí? Me veo como socialmente incapaz para poder relacionarme con otras personas. Y eso genera finalmente grados de incompetencia, me siento inferior y lo que hago es justificar mis dinámicas aislándome y rechazando finalmente a los demás. Eso es autoimagen alienada, ¿sí? Entonces, finalmente me siento vacío, ¿cierto? Hago que los logros que yo tengo como que los tiendo a subestimar. Y entonces, esto me da la sensación, esta dinámica evitativa, me hace pensar, oye, ¿por qué me estoy denigrando tanto? Porque claro, porque como desconfío tanto de los demás y además no me siento capaz de relacionarme con las demás personas a propósito de mi experiencia de vida o a propósito de que soy una persona muy temerosa, ¿cierto? He logrado identificar conmigo mismo que no logro identificar mis logros. Y eso me trae finalmente una estructura melancólica. Es decir, ¿qué es lo melancólico? Aparece cognitivamente fatalista la actitud de estos sujetos ante prácticamente todo es sentir que yo no voy a lograr mi objetivo, entonces me voy a la derrota, me siento fatalista, como que es cierto que no lo voy a lograr y finalmente permito de que todo lo que supuestamente quiero hacer, sé que en algún momento voy a fallar y por tanto no lo voy a hacer ni siquiera al principio. Ven el lado más adverso de las cosas y siempre esperan lo peor. A menudo se sienten agobiados, desanimados y abatidos. Por ello que su interpretación a los acontecimientos es sumamente pesimista y sienten que las cosas nunca van a mejorar. Y al mismo tiempo es temperamentalmente afligido. Estos sujetos están apenados, tristes, acongojados, malhumorados, su estado de ánimo se incentifica, ¿cierto?, por su tendencia a la preocuparse, y ahí me calza con la ansiedad generalizada, ¿no? Es decir, el hecho de que yo sea ansioso y que esté constantemente preocupado, me siento además triste y acongojado, me siento afligido. Entonces, me puedo relacionar finalmente con los demás, pero lo hacen de manera por una inercia y con poco entusiasmo, así como que, ya, bueno, ya, perfecto, y hay que más. Entonces, su abatimiento y su destreza casi permanente puede minar, ¿cierto?, la capacidad que tenga de disfrutar la vida. Finalmente, una persona que no puede disfrutar la vida con estas características porque siempre está con el sufrimiento. Por eso el melancólico es una persona que sufre, ¿sí? Y además evitativo. Y fíjense lo que aparece con la dependencia. Es expresivamente pueril, es interpersonalmente sumiso y autoimagen inepta. Eso hace que sea dependiente. Pueril, ¿en qué sentido? De que no logran responsabilizarse de las propias actividades que tenemos los adultos, como que siento que eso en realidad no lo voy a hacer porque me es muy difícil. Entonces son dóciles, pasivos, muestran pocas competencias funcionales y evitan ser asertivos. No me permito o no soy capaz de defender mis derechos de una forma adecuada sin apropiar el derecho del otro. Además, van a carecer de seguridad propia, de la madurez, ¿cierto? Y tienden a parecer indefensos y buscan el afecto, la atención y la protección de otras personas de manera infantil. A eso se llama expresivamente pueril. Interpersonalmente sumiso, estas personas cuando tienen relaciones interpersonales no son dominantes y que sienten que los demás pueden protegerlos. Pero ojo, que son personas que realmente confían en ella, en este caso la mamá. Entonces, no se sienten finalmente, no quieren sentirse solos, eso es lo que necesitan, entonces siempre tienen que recurrir a alguien que les genere una seguridad determinada, ¿cierto? Y lo que hacen es buscar el consejo de manera desmesurada, siento como que mamá, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Voy o no voy? ¿Le digo que sí o le digo que no? Entonces son personas que finalmente están tratando de que otros se ocupen de su vida. Y autoimagen inepta, estos sujetos se ven a sí mismos como débiles, frágiles, incompetentes, carecen de confianza en sí mismos, porque siente que van a menospreciar lo que van a hacer ellos. De hecho, él está en un grupo, en una banda, ¿no?, de tributo a Janis Joplin, él es baterista, ¿cierto? Y yo le he tratado de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tú tienes a harta gente que conoces de la música.
¿por qué no haces un Instagram y grabas los ensayos y pones, ¿cierto?, lo que tú sabes hacer? Y inmediatamente me dice, es que ¿sabes qué? Yo siento que hay personas que tocan mejor que yo. Y si hay personas que tocan mejor que yo, entonces no me van a calificar a mí como buen profe. ¿Y cómo lo sabes tú? No, es lo que yo creo. Ah, perfecto, lo que tú crees. Entonces, si tú crees eso, probablemente nunca vas a llegar a un objetivo en base a lo que tú quieres hacer. No, pues por eso dejo ir a los ensayos y al final me terminan echando. Y de hecho ya lo han echado de varias bandas precisamente porque no tiene la suficiente responsabilidad, pero no es que sea irresponsable, es que no se atreve a realizar estas acciones porque siente que lo más probable es que lo van a criticar o le van a decir algo que no le parece y eso le va a generar una perturbación emocional muy alta y prefiere no enfrentarse a esas situaciones. Entonces es un tema súper complejo de Profesor, trabajar. Sí, dígame. ¿esto tiene que ver con la procrastinación? Por supuesto, la persona que se procrastina efectivamente es porque no tiene seguridad de sí mismo, o es que no necesariamente, porque las personas que procrastinan en cierto modo pueden ser personas que en realidad les da lata hacer algo y dejan y lo siguen arrastrando para adelante hasta cuando se encuentran con el problema in situ y después por falta de tiempo no logran hacerlo. Es una característica, ¿no? Pero no necesariamente en este caso la persona que procrastina es alguien que en realidad por lata no lo hace, pero en este caso él puede no hacer algo, no necesariamente por una lata, sino que por un temor. Ahora, el concepto de procrastinación tiene que ver con ambas cosas. Puede ser como puede no ser. Lo importante es cómo tú lo veas, ¿sí? Tú puedes decir, esta persona tiende a procrastinar. Ok, o sea, tiende a dejar cosas que podría haber hecho en un momento determinado y los dejó hasta que se encontró con el problema y finalmente no le quedó tiempo para terminarlo y al final lo deja inconcluso y las consecuencias son más bien negativas. Puedes verlo de esa manera y eso permite que la persona genere una mayor autoimagen inepta. Sí, lo podrías pensar de esa manera. Como puede que no, puede decir que esa persona finalmente deja de hacer las cosas porque en realidad tiene temor a enfrentar situaciones complejas. Eh, como tú quieras verlo, ¿sí? Y bueno, pero finalmente esa persona, en base a estas dinámicas evitativo, melancólico y dependiente, ¿cierto? Estamos dándonos cuenta de características más particulares en base a cada uno de esos rasgos de personalidad. Y después nos vamos a las respuestas significativas como última parte. Y fíjense lo que agarró. Las respuestas significativas estaban dadas de un principio. Lo importante es que agarre sobre 50%. Aquí en espectro autista agarró 57%. Maltrato infantil agarró 100%. Preocupación por su salud, 50%. Abuso de medicamentos, 50%. Potencialmente conducta autodestructivas, 75%. Y tendencias vengativas, un 50%. ¿Qué quiere decir esto? En respuesta, estas respuestas indican la probabilidad que las dificultades que el evaluado presenta en relación a sus patrones de personalidad más marcados sean derivados o apoyados de estas respuestas. Es decir, sus características evitativas, melancólicas, dependientes, con sintomatología, con síndromes ansiosos, depresivos, consumo de drogas, pueden ser porque su estructura de vida, su estilo de vida, en su infancia debe haber tenido más que alguna problemática dentro de la estructura autista. ¿Qué quiere decir esto? No es que él sea autista, sino que él probablemente en su vida no fue capaz de poder experimentar lo que le pasaba en su interior, en su cabeza, porque era muy sensible y como no era capaz de poder decirlo, se retraía y ese retraimiento hizo crear poca comunicación asertiva con las demás personas, más el maltrato infantil. Yo pregunto, oye, ¿pasó algo? Sí, efectivamente a él sufrió bullying y lo rechazaron mucho cuando era chico, ¿cierto? Más la preocupación por su salud, es decir, cuando tengo un síntoma determinado, me voy sintiendo cada vez más bloqueado y por tanto no me permito hacer una actividad que supuestamente tengo que hacer.
más el abuso de medicamentos, porque si no le sirve un fármaco, busca otro, y ahí con el psiquiatra ha tratado de incursionar en varios fármacos. Al final logramos llegar a un acuerdo con el psiquiatra donde le dejáramos específicamente los fármacos que realmente él considera que tienen que ser buenos, y en este caso está usando venlafaxina como antidepresivo. Dejaron de lado el estabilizador del ánimo. El estabilizador sirve para la gente que tiene bipolaridad. Como no tiene bipolaridad, le quitaron el estabilizador, le dejaron con un antipsicótico, ¿cierto? Y eso es lo que hoy día está usando. Potencialmente conducta autodestructiva, es decir, como que en el fondo el tema del consumo de drogas hace que él se quiera borrar de este estado. Entonces, por eso busca un estado alterado de conciencia. Por eso que cada vez, cierto tiempo, usa la marihuana, ha usado la cocaína, ha usado el alcohol, para poder bloquear ese estado particular constante que tengo de mi personalidad, de mi manera de ser. Y tendencias vengativas, claro, tiene muchas ganas, no es que tenga un listado de la gente a quien quiera matar, pero tiene muchas ganas de decirle a las personas que le hicieron algo injusto, de demostrar la capacidad de defenderse, como que tiene esa necesidad. Y aquí vienen las conclusiones y sugerencias. Luego de revisar los patrones de personalidad del evaluado, se concluye que los más significativos corresponden a presentar patrones evitativo, melancólico y dependiente. La escala refleja el patrón de personalidad evitativo del DSM-4. En ese tiempo usábamos el DSM-4. El paciente estaría experimentando pocos refuerzos positivos tanto de sí mismo como de los otros, pocos refuerzos. Podría estar siempre en guardia y desconfiando de las verdaderas motivaciones de los demás, es decir, cuando tiene personas que los demás le quieren aportar, él tiende a desconfiar de eso. Su estrategia adaptativa refleja su miedo a confiar en los demás. Su miedo, no puedo confiar en los demás porque siento que los demás me van a hacer algún daño. Solo se protege mediante el aislamiento. A pesar de su deseo para relacionarse con los demás, el paciente estaría aprendiendo a que es mejor negar estos impulsos y mantener distancia con el entorno. Corresponde al patrón de personalidad dependiente del DSM-4. Es posible que el paciente haya aprendido que para recibir apoyo tiene que recurrir a los demás pasivamente, no de manera activa, como fuente de refuerzo, y también aprendió a que debe esperar pasivamente que le provean para conservar el afecto que tanto anhela. Este estilo de falta de iniciativa y autonomía es consecuencia de una excesiva sobreprotección parental. Todo lo anterior permite reconocer que dichos patrones estarían causando un desgaste físico y emocional, donde es preciso destacar su grado de insatisfacción de la vida y, por tanto, dificultades de presentar una estabilidad que no favorecen una buena calidad de vida. Lo anterior ha generado que en el paciente la necesidad de estar constantemente observando lo que ocurre a su alrededor, además de sentir que las cosas de la vida pueden ser difíciles. Esto genera un desgaste generando sintomatología depresiva, así como la necesidad de consumo de sustancias con el objeto de generarse autoagresión desde un sentimiento de desesperanza. ¿Sí? Entonces, eso trae como sugerencia, se sugiere mantener un proceso psicoterapéutico que permita, en primer lugar, mejorar su calidad de vida, desarrollando un proceso de identidad, ¿cierto?, donde se reconozca a sí mismo en base a sus dificultades, pero al mismo tiempo en base a sus fortalezas, que trae mantener conductas de insatisfacción. O sea, cuando él se observa sus dificultades, se va a dar cuenta de que eso le va a traer conductas de insatisfacción. Además, hay que generar un proceso de autoorganización que me permita funcionar de tal manera en que mis actividades vayan siendo significativas. Además, crear un proceso de significación integral. ¿Qué significa significar? Es como decir, ahora entiendo por qué me está pasando esto, que permita reconocer los motivos de los desajustes. Tratar de encontrar un sentido, una búsqueda de sentido a sus necesidades, que me dé sentido. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si logro esto, me va a generar esto otro. Y además un sentido de vida relacionado con los objetivos mediano y largo plazo que él presenta. Cuando hablamos de sentido de vida, si ustedes quieren saber qué es lo que quiere una persona, necesitamos saber cuál es su verdadero sentido de vida. Y aquí tenemos un cuestionario que nosotros podemos rápidamente decirle al paciente: de todos estos sentidos de vida, ¿cuál es el más importante para ti? O bien, tú le dices,
evalúame de 1 a 5 qué tan importantes son cada uno de estos sentidos de vida. Y él tiene que él puntuó, búsqueda de justicia social no le interesa, búsqueda de conocimiento un 3, afán de servir a Dios no le interesa un 1, compromiso con sus creencias religiosas un 1, compromiso con la familia un 4, compromiso con sus creencias políticas un 2, compromiso con su país un 2, búsqueda de éxito laboral un 5, búsqueda de reconocimiento y prestigio social un 5, búsqueda de éxito económico un 4, búsqueda de fama un 4, desarrollo de intereses estéticos y artísticos un 4, desarrollo de amor en pareja un 5, desarrollo personal un 5. Vaya, o sea que tu verdadero sentido de vida tiene que ver con el reconocimiento y prestigio social, con el desarrollo de amor en pareja y el desarrollo personal. Bueno, ¿y qué necesitas para lograr eso? ¿Ese es tu verdadero sentido de vida? Sí. Bueno, ¿qué necesitas para lograr eso? Bueno, tener trabajo, me decía, lograr una dinámica económica. Ok, pero ¿cómo lo haces para tener trabajo? Tengo que buscar trabajo. ¿Y en qué estás buscando trabajo? En cualquier cosa. Ok, estás trabajando ¿cómo me dijeron ustedes? Extra, ¿cierto? Estás trabajando de corpóreo de repente, estás haciendo clases de repente, pero eso ¿te ayuda a independizarte? No. ¿Y qué es lo que realmente crees tú que te puede ayudar a independizarte? ¿Qué es lo que tienes a la mano? ¿Qué es lo que más sabes hacer? La música. Ok. ¿Y qué es lo que has terminado? Nada. ¿Y cuánto te falta para terminar tu carrera? 1 año. ¿Y por qué no haces algo para poder terminarla? Porque ya ha pasado mucho tiempo. Y ahí empezamos de nuevo. Entonces, es un caso tremendamente complejo, ¿cierto? Bueno, y ahí termina un poco la observación del caso, donde efectivamente nosotros, sí, a propósito de nuestras experiencias psicoterapéuticas, este instrumento nos permite aportar elementos tremendamente significativos para poder sacar, en primer lugar, su estructura ansiosa, su estructura depresiva, para volver a trabajar una estructura de personalidad más empoderadora, es decir, más dominante, más competitivo, más ambicioso, más flexible, dejar de lado el pensamiento de que no me importa, o cuando me está importando mucho la valoración o la evaluación de las demás personas, me quedo mucho en esta dinámica de que estoy esperando que los demás me validen. Y es una dinámica que no la obtuvo porque su padre lo dejó de lado, y una madre que en cierto modo empezó a trabajar. Bueno, yo trabajé mucho con el papá, trabajé mucho con la mamá, trabajé mucho con la hermana, y efectivamente hemos hecho algunos cambios particulares en base a este proceso, donde le pedimos a la mamá que no le aporte tanto económicamente, que al papá le dé un refuerzo de las características que él tiene, que le diga que está bien lo que está haciendo, que le diga que es bueno, y a la hermana un poco que le dé la experiencia de cómo ella lo hizo para poder desarrollar su experiencia, porque no es una persona poco inteligente. Esta persona no tiene problemas de inteligencia, sino que tiene problemas de características de personalidad que hacen de que él no se sienta cómodo con su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué les pareció el caso? Coméntenme si hay alguna duda a propósito de la realización del informe, ¿no? Que la conclusión que dijo que tenía que ser, bueno, robusta, se refirió como una página, así tal cual estaba, usted la describió. Sí, una página robusta tiene que ir con que ustedes hagan una especie de hilo conductor. El hilo conductor, ustedes verán qué agarran primero, qué agarran segundo, qué agarran tercero, pero el hilo conductor tiene que ser coherente. O sea, si me voy por la parte de sintomatología o la parte de síndromes clínicos, digo, el paciente probablemente dentro de estos síndromes clínicos haya presentado un nivel de rasgos de personalidad de tal o cuales características que permitió finalmente generar tales y cuales consecuencias, y como sugerencia se sugiere partir, por ejemplo, con disminuir la sintomatología ansiosa para después ir trabajando elementos de mejorar su autoestima, mejorar su potencialidad, mejorar su sentido de vida, o realizar un proceso
proceso de autoorganización dentro de lo que ustedes consideren como coherente, ¿no? No se vayan mucho por las cosas más mágicas, porque finalmente de repente dentro de lo mágico no voy a poder llegar a un objetivo real. Tienen que ser objetivos más bien concretos, ¿sí? Que sean medibles, como sugerencia. No sé si alguien más quiere comentar. Joana, que te veo ahí que estás. Hola. No, hola, profe. No, yo creo que, bueno, cuando realicemos el informe, si es que decidimos por eso, ahí yo creo que van a ir surgiendo quizás varias dudas. Ok. Sí, Pero, pero ¿qué te pareció? ¿Cómo se guió en este caso? ¿Te parece coherente? ¿Te hace sentido? me hizo sentido a mí todo el rato. Casi que me reflejé. Ok. Está bien, Sí, está profe, bien. sí. Así que Ya, qué no, está bueno. bien, está bien. Ya. Se aprende Ok, mucho, de verdad que se valora bastante la clase, profe. qué bueno. Insisto, creo que es como la seguridad que me da ahora que vamos a salir a la práctica. Bueno, fantástico, súper bien, eso es súper importante. Yo estoy tratando de postular a ser como profe guía de práctica. Estoy tratando a ver qué es lo que resulta. ¿Sí? Ya, Ay, qué No, profesor, no lo bueno, sería sé. súper. profesor. Yo creo que lo vamos a pelear Yo, todos. yo quiero. Bueno, sería Sí, bueno. profe. Ok. Carla, me estaba levantando la mano. Sí, profe, lo que pasa es que estoy entendiendo, bueno, que este instrumento se podría aplicar en una fase diagnóstica, pero en el proceso terapéutico, por ejemplo, cuando uno hace la devolución de la información, tal cual como usted lo leía recién al paciente, después vendría la etapa donde se hace como una co-construcción de lo que viene en la psicoterapia, o estoy Correcto. perdida. No, claro que sí. Se hace una construcción de lo que viene en la psicoterapia. Si en el fondo su problemática tiene que ver con su forma de ser, ¿no? Este instrumento permite entender el verdadero motivo de consulta. Él dice, quiero independizarme, pero para poder independizarte necesitas hacer cambios. Entonces, partamos primero con las características ansiosas, con los síndromes clínicos. Tú estás con una depresión y con una ansiedad muy alta y además tienes un consumo problemático de drogas. Vamos a ver la posibilidad de poder reducir esto. Si no puedes, explícame por qué no pudiste. Hay que ser muy empático con el paciente. Hay terapeutas que de repente tienden a retar mucho a los pacientes. Entonces, eso les puede generar, a este tipo de pacientes les puede generar un conflicto de rechazo, sobre todo como desconfían en que las personas le pueden hacer daño. Entonces, yo no puedo ir con la dinámica, oye, pero ¿cómo no hiciste la tarea? ¿Cómo no hiciste esto otro? Entonces, tengo que decir, ok, pero ahora explícame por qué no lo pudiste hacer. No, es que no tuve el ánimo, no tuve la posibilidad, ya, pero tu ánimo tiene que haber surgido de algo, algo que en tu cabeza te hizo pensar que no estabas, o sentías que no lo ibas a poder hacer porque estabas cansado, ¿no? Sí, estaba muy cansado, perfecto. Entonces, vamos trabajando otras cosas. ¿Qué tienes tú a tu alrededor? ¿Tienes algún gimnasio, por ejemplo, donde tú vives? Sí, tengo un gimnasio fantástico. ¿Qué te parece que todos los días a las 9 de la mañana empieces a meterte a la trotadora 10 minutos? Inténtalo, solo 10 minutos. Entonces, en ese sentido, intentamos, pero cada cierto tiempo como que vuelve. Entonces es súper difícil. Vuelve a no hacer nada. Yo creo que acá, este caso en particular, lo que nosotros nos permite es que vayamos generando estos objetivos terapéuticos en la medida que el paciente los vaya significando. ¿Qué significa esto? Que diga, ok, sé que tengo que hacerlo y tengo que esforzarme, pero al mismo tiempo, paralelamente, tengo que ir reforzando sus conductas que son funcionales. Como por ejemplo, él está pololeando, oh, qué bueno, ya está pololeando, y la persona, la polola ya le está diciendo, oye, pucha, a mí me encantaría haberte conocido cuando tú estabas trabajando. Bueno, ¿y qué pasó
cuando tú estás trabajando, ¿no? ¿Qué pasa? Que me aburrí del trabajo. Sí, pues te aburriste del trabajo porque cualquier trabajo que no sea de lo que tú sabes hacer te va a aburrir. Por tanto, metámonos de lleno a darte cuenta de que tú eres bueno en lo que haces. Es decir, esto de que y no eres bueno porque te estoy haciendo cariño, te estoy diciendo que eres bueno porque sabes, y tengo que meterme en la parte musical, ¿no? ¿Qué significa 4/4? ¿Qué significa 6/8? ¿Qué significa cuando cambia de compás, como le gusta la batería? Entonces, cuando estás con un 4/4 y de repente paso con un 6/8, sobre todo la música de Janis Joplin, que es una música media progresiva, ¿cierto? Tengo que utilizar cierta rítmica, que tengo que tener un nivel de concentración para poder seguir la línea de la música. Y eso no cualquier persona lo hace. Sí, hay otros bateristas mejor que yo. Estoy de acuerdo que hay bateristas mejores que tú, pero tú lo que estás haciendo lo estás haciendo verdaderamente con un nivel de inteligencia particular y lo sabes llevar a cabo. Bueno, eso mismo que sabes llevar a cabo, puedes llevar a cabo, sacar tu título. Y le digo, háceme caso. No, 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 hazme caso. Pero en broma le digo, háceme caso. Entonces, en cierto modo, él lo va viendo, hay que usar un poco el humor, ¿no? Porque cuando la persona lo hace reír, a pesar que esta persona, como no tiene la capacidad para poder disfrutar de las cosas agradables, como que siente que todo es terrible, si tú le esbozas una sonrisa y logras que él se ría, ya es un objetivo creado, ¿sí? Ya es un algo que finalmente él se siente bien, se siente cómodo en la sesión. Entonces, hace creer que lo que está haciendo lo está haciendo porque está teniendo logro. Y ojo, que no falta ninguna sesión, a ninguna ha faltado. Entonces, ¿hay esperanzas? Sí. Bien, Profe, lo esto es último, lo lo que... último. Perdón, ¿Cómo? lo último, Sí. perdón. Y ese informe se le hace entrega al paciente, ¿verdad? Él se lo puede llevar. Estaba pensando como ahora como nos viene la práctica, si nosotros aplicáramos esto, ¿le tendríamos que entregar este informe? Sí, pues, si sobre todo es un paciente adulto, tú estos informes se los entregas al paciente. Ahora, el paciente probablemente pueda que se confunda un poco de cómo está la construcción, pero lo que le va a interesar al paciente son las conclusiones y las sugerencias, más allá de todo lo que uno muestra. Esto lo hace en términos, este informe se hace de esta manera porque uno lo puede utilizar para un evento, para una situación judicial, por ejemplo. Entonces, en la parte judicial requiere tener una estructura coherente de dónde sacó la información, cómo es que llegó a estas conclusiones, por qué analiza esto de tal manera. Entonces, estamos acostumbrados cuando tenemos que hacer informes a hacerlo de esta forma. Ahora, nosotros al paciente, si es solamente, si no tiene que ver con una condición formal, ¿cierto? Le podemos entregar solamente las conclusiones y no necesita entender lo otro. Podría ser, pero en realidad es mucho mejor partir de lo formal y después vamos trabajando de manera más didáctica el informe. ¿Sí? Profesor, buenas noches, disculpe que no prenda la cámara. Hola, Eh, Angelo. Le cuento que respecto de la parte terapéutica, recuerdo haber leído un libro que se llama Abraza a tu niño interior. No recuerdo exactamente el autor, pero que ayudaba mucho en estos casos porque veo que aquí hay un problema grave del consumo de alcohol y drogas por un tema de que hubo tal vez, y esto tiene que ver con una hipótesis, un abuso, o no me atrevo a decir abuso sexual o violencia intrafamiliar, pero evidentemente que hay una persona dañada y que tal vez necesita un refuerzo bastante importante en lo terapéutico. Sí, claro. Ahora, cuando tú, claro, generalmente tú tienes que considerar si es que hubo un evento traumatizante, uno inmediatamente piensa en abuso sexual o maltrato infantil o qué sé yo, pero uno tiene que ir primero a preguntarlo, ¿no? Y en este caso él no tuvo abuso sexual y tampoco un maltrato infantil por parte de su familia, sino que el maltrato infantil fue llevado por sus pares, es decir, hubo bullying, ¿cierto?, en el curso y eso permitió aumentar la probabilidad de que él se sintiera cada vez menos cavado y con menos características para poder lograr sus objetivos, como que no tenía confianza consigo mismo. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que pensar es, sí, efectivamente, tu abuso de sustancias
no necesariamente está relacionado por un abuso, sino que en realidad lo que importa acá es que el abuso de sustancia lo estoy utilizando como recurso compensador para salir de mi estado depresivo de vez en cuando. Porque la persona depresiva obviamente se siente irresponsable, obviamente sabe que lo que no puedo hacer es porque no tengo las ganas, no tengo el ánimo, no tengo el ímpetu, no tengo la voluntad de hacerlo. Entonces, en base a ese propio refuerzo negativo que me hago, digo, chuta, necesito una compensación, necesito un compensador. ¿Y cuáles son los compensadores más fáciles? El alcohol, las drogas, los juegos, el sexo, ¿cierto? Es un compensador. Y las personas que utilizan eso como compensador finalmente están ocultando una dinámica que no quieren reconocer en un momento determinado. Eso es lo más significativo del consumo de alcohol y droga. No necesariamente porque yo haya tenido un abuso determinado. Eso no sé si le respondo al hielo. Claro, lo que quería decir era que más que utilizar las drogas para olvidarse o buscar esa felicidad pasajera, es más que nada para perdonarse, como buscar sentirse culpable y buscarse ese perdón de estar en ese momento tan trágico y no haberlo hecho de otra manera. Yo creo que ese es lo que manifestaba este libro que la persona no busca, busca más bien una redención, no una felicidad pasajera. Sí, eso es una manera de interpretarlo. Ojo que no está mal la interpretación, pero no necesariamente tenemos que quedarnos con esa interpretación. Lo importante es saber qué es lo que te pasa a ti con una persona que está con consumo, si es que efectivamente se quiere perdonar porque no lo hizo de una manera, podría, por ejemplo, si nos estamos dando cuenta que esta persona pudo, no sé, pues, tuvo maltrato infantil, ¿cierto? Este maltrato infantil de sus pares que le hicieron bullying, él dijo, chuta, yo debería haberme defendido. Y porque no me defendí, voy a usar el alcohol, ¿cierto? Para perdonarme, para poder decirme a mí mismo, en realidad yo debería haber funcionado de otra manera, ¿cierto? No logra ser un compensador. Cuando hablo de compensador, digo que la persona en realidad quiere más que perdonarse, salir de su estado emocional negativo por un rato. Y lo utilizo como recurso de placer, entre comillas, porque es un placer bastante placebo, que en realidad lo único que me genera es un estado alterado de conciencia y que me hace estar en un estado más bien desconectado con el mundo, desconectado de la realidad. En ese sentido, yo lo veo. Ahora, lo que hace la María Victoria sí tiene mucho sentido desde la esencia un poco del ser, ¿no? Y yo comparto un poco lo que dice, pero no necesariamente hay que quedarse exclusivamente con esa idea, sino que darle un aspecto más global, más amplio, donde podemos entender que la persona cuando realiza una conducta está muy ligado a que son mecanismos defensivos, finalmente, respecto de bloquear alguna emoción que estoy sintiendo determinada que puede ser frustrante para mí. Eso es como lo más característico. Yo no he leído el libro, pero quizás por el título me hace sentido principalmente como el reconocer como todo lo que nosotros hemos vivido, quizás traumas, situaciones complejas, y en el fondo es aceptarlo para mí. Y desde ahí empezar como a mejorar. Muteaste. Eso. Me silencié sola. Eso, como que lo veo de que lo abrazo, te acepto, así soy, esto es lo que hay y hay que tomarlo y hay que mejorarlo. Sí, no, está Voy a bien. leer Sí, el libro, me veo. parece interesante. Sí, sí, está bueno. Y yo creo que en realidad, pero claro, lo importante acá es cómo observamos a partir del instrumento, ¿cierto? Las características necesarias para poder abordar un buen proceso psicoterapéutico y que sea coherente para el paciente. También es importante saber que, claro, en un momento determinado yo puedo decirle, sabes que acéptate tal cual como eres y entiende que tus competencias no están relacionadas porque te las regalaron, sino que tú las fuiste construyendo en la vida. Eso le puede ser significativo para él.
Y en ese sentido uno puede empezar a trabajar estos pensamientos irracionales, estos pensamientos automáticos que tengo, que nada me va a funcionar, que nada me va a resultar. Entonces, ojo, que no es que nada te va a resultar, si lo que pasa es que tú no te has dado cuenta de los resultados que has tenido, o no lo has querido ver, o sientes de que no son objetivos o no son logros, porque todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Quieres hacer a alguien maravilloso? Entonces ahí viene una sensación fantasiosa. La gente tiende mucho a fantasear un poco de lo que le gustaría hacer, y él en su fantasía, a propósito de que está dentro del espectro esquizofrénico, ¿cierto? Es decir, tiende a desorganizarse y malinterpretar las cosas. Él tiende a fantasear mucho. Y esta fantasía, básicamente, que le gustaría estar en un grupo. Por ejemplo, tiene un primo, que no me acuerdo cómo se llama, que es el baterista de la Miriam Hernández. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no hablas con tu primo para ver si puede, a lo mejor probablemente tenga alumnos que quieran hacer clases de batería? Entonces, no, es que ya no somos amigos. Y yo digo, chuta. Ya bueno, no son amigos, pero son primos, son familia. Y las familias apoyan, no sé. Entonces, bueno, estamos hablando más del caso, pero lo que me importa es que puedan hacer este análisis, ¿cierto?, de las conclusiones y sugerencias. Pueden agarrarse un poco del libro de la María Victoria si quieren, no hay ningún problema. Pueden agarrarse un poco de la inteligencia artificial, traten de no abusar de ella, sí, pero lo importante es que ustedes le hagan un seguimiento coherente, es decir, yo parto de esta línea, y eso no lo van a encontrar en ningún libro y en ninguna IA, sino que va a ser parte de su propia capacidad de construir algo de manera creativa. Eso es lo que yo espero un poco que resulte en este informe. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta adicional? Alguien me preguntó por ahí hasta cuándo es la entrega del informe. Hasta el 13 de junio, ¿cierto? El último plazo, hasta las 23:59 horas. ¿Sí? Así que yo el día 3 les voy a subir la prueba, ¿sí? Entonces, le voy a presentar el caso, le voy a presentar el Excel, y y ahí ustedes tienen que empezar a construir, digamos, el informe. Y bueno, y los que quieren hacer la cápsula también están a su libre disposición de poder tomar la decisión que ustedes quieran, ¿sí? Ya. Lo único que me faltaría es que me mandaran por correo quiénes son los que quieren hacer el informe. Ya. Profesor, mi pregunta de este caso que me quedó como dándome vueltas, así como por la cabeza, así. Ujú. Ahora ya me estoy enchufando más en las clases por el tema que pasó, que le comenté. Sí, sí entiendo. Para este paciente, en este caso, para mi punto de vista, porque usted sabe que yo estudié hipnosis antes también, antes de psicología, ¿Ya? yo se podría sugerir que es trabajar la parte de la seguridad de sí mismo, de él, de este caso, ¿Ya? la parte que para adquirir más seguridad en él. ¿Ya? ¿Y cómo lo harías, por ejemplo? Por ejemplo, hacerlo, trabajar un poco con la imaginería. Quiero hacerlos visualizar estando en un concierto, como le gusta a él. ¿Ya? Que está en un concierto como le gusta, con su música, con su grupo, para hacerlo como revivir momentos estando en ese lugar. Como lo encuentro que ¿Ya? puede ser factible un poco para empezar a Sí, trabajar en una persona de ese tipo. me parece coherente, me parece interesante. La parte de imaginería es súper buena, pero una de las dificultades que tiene la imaginería es que necesitas ser muy específico, es decir, como guiar de tal manera que tú no solamente estás en el concierto, sino que tú decidiste o te llegó la hora de subir al escenario, y cuando subes al escenario se encienden las luces, y cuando se encienden las luces ves que el público empieza a aplaudir y empieza a gritar, y tú te concentras con tus baquetas, ¿cierto? Y empiezas a dar el pulso de la canción, y siente como, a eso voy, que tiene que haber detalle por detalle para que él logre involucrarse en ese momento imaginario, ¿cierto? Y Ujú. claro,
lo que debería ocurrir, que una vez que termina esto, porque debería ser un proceso imaginario a lo más unos 20 minutos, ¿cierto? Donde él esté inserto Claro, en esta dinámica, ¿cierto? Ir reforzando lo que él hizo. Ahora, para ir reforzando lo que él hizo, necesito ir preguntándole, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está funcionando? ¿Te equivocaste o no te exacto. equivocaste? Claro, eso sería como interesante, como un proceso psicoterapéutico de una sesión, sería súper bueno. Sí, claro que sí. Sí, porque yo quería pedir actualización, porque yo ya llevo pacientes con hipnosis, antes, con los otros, sobre todo para estas cosas de educación y las pruebas cuando están con los muchachos por la prueba que dan de la universitaria, que siempre los piden el 20 años, como Ya. refuerzo. Entonces, ahora que ya voy a entrar yo en otro proceso, como estudié esta carrera, ya es como distinta el parámetro. Entonces, a eso voy. No, claro, por supuesto. Si en el fondo, si tú tienes el título, ¿cierto?, de hipnosis, lo usas Sí, sí, lo tengo certificaciones, sí, perfecto. Como tienes las ese tengo, título o esa certificación, ¿cierto?, lo utilizas como herramienta complementaria a la carrera, de todas maneras. claro. De Y todas debe de maneras, no, ser porque, como porque una sabe que hay herramienta profesores que tienen complementaria. mente cerrada, mentes abiertas. Sí, como tienen la mente cerrada, mentes Ah, abiertas, claro que entonces sí. yo veía este caso como para una hipnosis. Excepto que si hubiera sido esquizofrénico Sí. total, ahí sí que no es admitible, porque eso nos dijeron que los esquizofrénicos no hay que hacer hipnosis. Eso me dieron No, y por a las supuesto personas que con se problemas descompensan. cardíacos tampoco. Sí, y a los Se que tienen problemas descompensan cardíacos mucho, y sí. epilépticos. Eso, por eso. Mm. Eso, eso, Sí, eso no, es sí lo que está me dijeron claro. a mí, como en las formaciones que recibí. De hecho, la hipnosis hoy día está tremendamente validada, de tal manera que se utiliza como recurso, como básicamente como encontrar un estímulo que sea efectivo para el paciente. ¿Por qué sirve la hipnosis? Porque en realidad hay pacientes que pueden ser muy sugestionables. Por ejemplo, yo soy una persona súper sugestionable. ¿A qué voy con esto? Cuando mi hija nació, Yo cuando le igual. quitaba los tanchitos, cuando le quitaba los tanchitos, le trataba de quitarle los tanchitos, al final me los tiraba yo. Como que me sugestiono rápido. Entonces, una persona que es buena para sugestionarse, es buena también para poder buscar estímulos, como la hipnosis, como Ujú, tener un recorrido de una idea en particular y tu cabeza empieza a funcionar de manera mágica, ¿no? Entonces, si es claro. significativo para el paciente, es fantástico, pero hay pacientes que son un poquito más rígidos y que no les sirve un poco eso. Rígido no, sí, por supuesto, sí. Son Mm, resistentes, sí, los resistentes me han tocado resistentes, sí. Eso mm. es lógico. Pero bien, chiquillos, vamos terminando la clase. Gracias, Carolina. Vamos terminando la clase. No, sí, igual, para ti. Esperemos que nos vaya bien a todos y gracias por su presencia, por su atención y nos veremos en la próxima clase. Profe, Profe, Ok. un ah, ya. minutito después. ¿Sí? Sí, Después, claro, por supuesto. Sí, sí, no gracias. hay problema. Gracias, Profesor, ya profe. Profe, estamos casi con la lista, solamente se la como, envió por correo. Ya, perfecto, Williams, gracias. Perdón, solamente para Miguel, Gracias, ¿sí? reforzar. profesor. Sí, no, solamente un comentario. Lo que pasa es que lo que decía la Carolina tiene mucho que ver hoy día con lo que es la realidad virtual, básicamente, y que se está usando mucho en psicología en varios aspectos. Ah, por supuesto que sí. Son herramientas Eso. que sirven completamente para poder generar una significación en el paciente, que ayuda mucho. Son herramientas que tenemos que estar, no podemos cerrarnos a ese tipo de nuevas tecnologías, por supuesto que no. Ok. Vale, gracias, que esté muy bien. Cuídense. Buenas Gracias, Chao. chao, noches. chao. Buenas Gracias. noches. Nos Chao, vemos, gracias. compañeros. Descansen. Chao, chao. Gracias, profe. Ok, que estén muy bien. Chao, profesor. Chao, Muchas profe, que esté gracias. bien. Gracias, Chao, excelente. chao. Profe, con Radasma queremos hacerle una consulta. ¿Con quién? Con Radasma. Ah, con Radasma, ya. Sí. Sí, con mi compañera de Sí, por estudio. acá, profesor. Sí. Hola, Radasma, ¿qué tal? Bien, Profe, gracias, lo que profe. pasa es que nos recordamos que en una clase usted manifestó respecto de un test en el cual podíamos especializarnos y que eso tenía como un costo bastante alto. Hablo de la aplicación de este test, pero no me Sí. recuerdo cuál es, profe. Entonces, queríamos No, pues, pedirle orientación en eso. el test que le estoy hablando es el Milon, el que estamos viendo ahora. Ese. Ese es. Ah, Sí,
Si ustedes lo Ya. aplican, hoy día tiene un costo, por ejemplo, va a depender, pues, dependiendo del paciente. Hay pacientes que pueden pagar desde 250.000 pesos hasta abajo para abajo, Mm, 150. Yo trabajo en un centro donde se aplica este instrumento, ¿cierto? Y que al paciente se le cobra alrededor de entre 200 o 150.000 pesos, ¿sí? ya. Por eso que para mí es súper importante que lo aprendan, que tiene que ver con Mm, le entregan el instrumento y ustedes hacen la evaluación en base a lo que ustedes están viendo. Por eso que le estoy haciendo estas clases, ¿sí? ya. Profe, pero esto sin duda que uno lo propone al paciente, ¿verdad? O sea, Sí, claro. ya. Así como si queremos profundizar más en X área, es importante que tú pudieses o que apliquemos este test, algo Sí, así. claro. Sí, fíjate Ya. cuando tú tienes, cuando tienes una pesquisa de alguna problemática de personalidad, ¿cómo te puedes dar cuenta cuando una persona tiene una problemática en su personalidad? Cuando tiene dificultades interpersonales, cuando Ujú, tiene dificultades cognitivas en términos de malinterpretar algo y cuando tiene ujú, dificultades emocionales. Esos tres elementos te permiten identificar sin hacer un instrumento, sin evaluar con un instrumento, te permite ujú. darte cuenta de que esa persona probablemente tiene alguna dificultad en su estructura de personalidad. Cuando te das cuenta de eso, tú le puedes decir al paciente, mira, ¿sabes qué? Dentro de lo que yo necesito como objetivo terapéutico es trabajar específicamente, mejorar tus relaciones interpersonales, mejorar tu capacidad de poder comprender mejor cuando te sientes amenazado y trabajar mejor tu funcionalidad en términos de intensidad y duración de tus emociones. Para mí es súper importante que puedas hacerte una evaluación de personalidad, que es un instrumento que te permite observar cómo tiendes a defenderte cada vez que estás en conflicto, cómo tiendes tú a funcionar cada vez que tienes una problemática determinada, cómo es que se te hace tan difícil tener que llevar a cabo una relación con alguien. Entonces, para mí existe un instrumento de que puede evaluar exactamente con estructura específica todo lo que te está pasando. Indudablemente que eso tiene un costo adicional que es importante que lo consideres. Entonces, me gustaría saber si aceptas, digamos, que podamos realizar este instrumento para poder mejorar el proceso psicoterapéutico, y algunos dicen que sí, otros dicen que no, etcétera, dependiendo de su bolsillo, pero la gran mayoría acepta eso. Ya. Y esto es una especialización, ¿cierto? En Mira, el... yo no me especialicé en el instrumento. Yo, en realidad, yo hice un curso, pero no se trata de una especialización, pero yo hice un diplomado en trastornos de personalidad, que sí me permitió entender primero lo que significa, cómo funciona Mm, la personalidad del ser humano, cómo se divide, el carácter, el temperamento, qué es lo que significa, ya. aprender un poco de los trastornos de personalidad, aprender no Ujú, solamente de los trastornos, sino de que los estilos de personalidad. Entonces eso te permite entender de que tú cuando empiezas a leer el manual, ¿cierto? Que ustedes ya lo ujú, tienen y empiezas a mm. estudiarlo, efectivamente te empieza a calzar la información que ya tienes adicional. Entonces eso te ayuda mucho a que no necesitas tener una certificación para poder usar este instrumento. Ah, ¿Me ya. explica? Ya, sí, esa era mi consulta, si había que certificarse en la aplicación de este test. No, para nada, a Ya, no ser que pero tú sí es quieras certificarte importante, para un cargo en particular. ya. Sí, esa era nuestra consulta y otra. No sé Sí, ok. si Radi quiere hacerle alguna consulta tú, igual. No, no, lo que pasa es que nosotros estábamos interesados en ciertos test porque hay algunos que obviamente requieren como mayor información y eso, profesor. Entonces, por eso Mm, queríamos ver cómo esa área, porque acá, por lo menos en la región de Aysén, cuesta Ujú, mucho encontrar psicólogos que manejen algunos test. Su sí. área de pronto va por otro lado, pero como centro Ujú, de atención donde se apliquen test para medir ciertos trastornos, identificar algunas situaciones, mm, son pocos. sí. ujú. Ok, Sí, entonces tienen aquí un buen nicho ahí, pues. sí, Exactamente. hay áreas poco exploradas, profesor, acá. De hecho, cuesta también encontrar psicóloga infantil o con Chuta. especialización hoy en día en trastorno del espectro autista. Aquí hay pocos profesionales en esas áreas. Entonces, creo que igual tenemos como ahí un campo eh, que hay que ir explorando. Y lo otro, Sí, profesor, por ya me supuesto. salgo de toda la norma. Ya. em, ¿Usted realiza clases particulares? ¿Podría realizar
clases particulares, así como si quisiéramos ¿Psicoterapia? aprender de psicoterapia, Sí, claro que ¿eso es sí. posible? Sí, por supuesto, de todas maneras, Ya. de todas maneras. Ujú. La idea, ¿cómo lo tienes pensado? ¿Va a hacer clases una vez por semana? Es que en realidad primero era como consultarle, porque al menos el área clínica, voy a hablar por mí, yo me siento sin herramienta y que a lo mejor es malo que lo diga, pero si usted me pregunta cómo yo pudiese hacer una psicoterapia, no sé, profesor. Puedo ir Mm, quizás viendo video, no sé, pero siento que no es lo que corresponde, sino que hay que apropiarse del tema. A lo mejor no va a ser mi área en la que yo voy a definir estar, porque nos ya, llama bastante la atención, al menos en mi caso, lo educacional. ya. Igual hicimos con Radasmo un curso en convivencia escolar, estamos certificadas, entonces tal vez sería un buen área para también intervenir. Pero si en algún minuto yo quisiera, por ejemplo, intervenir con niños, ver el área clínica infantil, o sea, de verdad que no sabría cómo hacerlo. Mira, la única salvedad que yo trabajo, yo soy más bien adulto, yo hago psicoterapia a Sí, adultos, ¿mm? ¿sí? Entonces, Sí, mi formación tiene que ver con una estructura más bien desde la psicoterapia integrativa. Yo podría enseñarte todo lo que sé, digamos, en términos de lo que hice en el magíster respecto de cómo realizar un proceso psicoterapéutico, cómo hacer una evaluación integral, cómo poder intervenir, ¿cierto?, bajo ciertas metodologías, qué material necesitas, ¿cierto?, para poder apoyarte a un proceso, a una estrategia psicoterapéutica específica, ¿cierto? Pero es súper importante primero entender cómo es el funcionamiento del ser humano, ¿no? Cómo tiende a funcionar el ser humano en base a una metodología particular. Y uno lo que hace primero es observar, tú divides al ser humano en 6 paradigmas: el biológico, el afectivo, el cognitivo, el ambiental conductual, el sistémico y el inconsciente. En base a esos 6 paradigmas, tú tienes que darte cuenta de que lo biológico va a generar dificultades en las otras áreas. Entonces, hacer un diagnóstico, ustedes ya tienen arriba del sistema, tienen un instrumento que se llama FESI, Ficha de Evaluación Clínica Integral. Yo les pido que la revisen, revísala esa ficha, y al mismo tiempo está la pauta de evaluación, es decir, la pauta de corrección de esa ficha. Entonces, ya. te digo, para partir, Joana, haz lo siguiente. Mm, La ficha es larga, háztela, ¿cierto? Hazla ujú, tú misma, autoaplícatela y mm, autoanalízatela, ¿sí? ya. Y Ujú. entonces, Ajá, qué miedo. No, no. te la Es que autoaplicas, ¿cierto? Radasma también la pueden O hacer en lo sí, podemos es conjunto, hacer que ¿cierto? cruzado. la podemos aplicar entre nosotras. Exacto. Y ya la tienen arriba y tienen la pauta de corrección, y cuando se la apliquen, ustedes me van ahí pimponeando que si tienen alguna duda Mm, para poder resolver alguna problemática que tengan, ¿sí? ya. Y en base Ujú, al tema de las clases, yo te diría que, eh, a ver, primero proponme cuántas veces a la semana quieres, si una o 2 veces a la semana, en qué horario. Plantéame, ya, dame un ya. esquema, ¿cierto?, de cómo te gustaría Ujú, que eso ocurriera, para yo ujú, poder hacerle una evaluación y finalmente ver el tema del costo. ya. Ya, ¿Ya? profe. Ujú, ya. Eso Perfecto. eran nuestras consultas. Ok, Profe, Le ningún agradecemos. problema. William, ¿sí? profe, oye, disculpen Gracias, chiquillas que profe. me haya quedado, Uy, no, sorry, n- sorry que no, me haya tranquilo. quedado. Es que quiero hablar algo con usted, profe, súper cortito, unos minutitos, pero me ¿Nos gustó vamos mucho lo que nosotros? dijeron. Sí, ¿O no? me gustó mucho Sí, lo que ya. dijeron las chiquillas, así que igual en una de esas me sumo. Ok. Sí, de todas maneras. Sí, obvio. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, Que pues, esté bien. Joana, Buenas noches. Rasma, que Chao, estés Chao, bien. chiquillas. profe, Chao, gracias. Chao, chao, chao. chao. Profe, hola, sorry que le Hola. quite, a lo mejor usted Mire, es que le quiero comentar algo y le quiero dar un contexto de algo, ¿ya? ¿Ya? Bueno, yo hace un año antes de empezar a estudiar psicología, estudié algo que se llama terapia floral, de flores de Bach, Ah, buenísimo. Ya. ¿ya? Entonces yo todo este tiempo me he aprovechado un poco de eso, porque yo tengo varias personas que vienen y me consultan lo mínimo ahora, porque
No le he dado mucho realce porque quiero que me conozcan más después como psicólogo que como terapeuta floral, ¿ya? Ok, Porque también fui entendiendo la validación científica y no quiero como en el fondo que se me estigmatice después como terapeuta floral, sino más bien como psicólogo, ¿ya? Yo quiero ya, seguir, he estado averiguando un poco sobre lo que es la psicología humanista y ok, creo que por ahí me voy sí, a ir, ¿ya? Ya, muy a lo bien. que voy. Vino una consultante, yo no le puedo decir paciente, usted sabe, no es mi paciente, es mi consultante, y yo me tomé el atrevimiento y le hice el test, ¿ya? ¿Ya? No sé si eso es poco ético o no, Mira, si lo estás cobrando, probablemente puede ser poco ético porque todavía no eres psicólogo. por Pero supuesto, po. si lo estás haciendo de manera académica, no hay ningún problema. Bueno, yo le expliqué a mi consultante que era con fines académicos, que yo siempre le he dejado en claro que yo no soy psicólogo desde el día uno, pero que sí voy a hacerlo en algún momento y que sí atiendo mi rol de terapeuta. ¿Ya? Entonces Ok, lo que yo le quería, me preocupa porque le salió autismo y yo le dije que en ese, no le, o sea, como que le dio un approach, digamos, que tal vez iba a tener que ir con otro, con un profesional, digamos, certificado eh, y con las capacidades para atenderla en estos momentos, que podía arrancar un poquito de lo que yo podía hacer con ella. ¿ya? Ya, y, bueno, lo que yo quería, profe, me estoy yendo del tema. ¿Yo puedo ocupar ese informe que yo le hice a ella para hacer mi tercera nota? Eh, O- Mira, es difícil porque en realidad tengo que utilizar un caso en particular y te escaparía un poco de la normativa de la evaluación de grupo, en cierto modo, en términos del objetivo que quiero para el curso. ¿Por qué? ya, Porque tendrías un caso distinto, ¿cierto? Y está bien, lo aplicaste y probablemente le diste el informe y todo lo demás, lo que tú dices, ¿cierto? Pero es importante poder destacar que cuando en base a un caso X, ¿cierto? Que ustedes no conocen, ustedes empezar a darse cuenta cómo es que tienen que analizar un caso en particular con tales y cuales características, ya, ¿sí? entiendo, profesor, y lo comprendo. Entonces, Sí. como para fines de me pasa lo mismo que a las chiquillas, porque también siento que estamos muy bajo en la parte clínica, ¿ya? Ujú. Y como para fines educativos, yo podría crear un informe y podría mostrarle el test y el informe, me tomo el atrevimiento y que usted me haga una pequeña retroalimentación, me Sí, diga, de ¿sí? todas maneras, sí, ningún problema, Así Williams. anexo, o sea, totalmente anexo a lo que va a ser la nota. Yo entiendo que eso tiene que ser general para todos, yo lo entiendo. Pero como para yo irme preparando, porque yo quiero seguir por lo clínico, profe. Está bien, sí, no hay problema. Sí, sí, dale nomás, mándame el informe. De hecho, hay ciertos alumnos que también me han mandado y le he hecho algunas retroalimentaciones. Mándame el informe para saber si hay alguna modificación que hay que hacer o alguna salvedad que te faltó identificar, qué sé yo, cualquier cosa, porque sé que están Ya, recién aprendiendo, así que mejor todavía, sí, porque así me aseguro que ustedes pueden aprender adecuadamente el instrumento. sí, a mí me parece una herramienta súper, me llama mucho la atención y se me da con mucha facilidad. Varios compañeros me han hablado y yo le he ido ¿Ya? como, no, hazlo aquí, hazlo allá. No sé, me llama mucho la atención y creo que lo podría usar en un futuro como una herramienta clínica. No, fantástico, me parece excelente, sí, esa es la idea. Sí, sin ningún problema. Así que mándame eso y yo te voy a responder. ¿Ya? Vi Ya, que profesor, muchas gracias. mandaste el correo de las personas que quiénes son los que Sí, van a hacer tal cual cosa. sí, sí, profesor, eso, muchas gracias. Ya, pues, Williams, que descanses. Nos vemos. Igual a usted. Chao, gracias. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias, usted, chao. Chao.